la cultura no hace la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos en pleno derecho, entonces debemos y podemos cambiar nuestra cultura. Frase por la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Hoy en día, las palabras feminismo continúan escandalizando las fibras más internas de la sociedad, que en su gran mayoría ha costado un gran trabajo y esfuerzo en aceptar, ya que existen tres componentes llamados miedo, desaprobación social y negación por parte de hombres y mujeres frente al término del feminismo, algo que tiene un tinte también de ignorancia. Cuestiones que simplemente han sido creadas por el ser humano y por esto mismo es que hoy se presentará cómo en la actualidad las mujeres han logrado reconocer y luchar por sus derechos y los cambios positivos que estos han influido para ellas en ámbitos políticos, educativos, culturales, económicos y de género en la sociedad actual. Bueno, para empezar, pues ustedes se preguntarán qué diferencia tiene el feminismo con ser feminista. Entonces acá es importante tener claro que el feminismo empezó a mediados del siglo XIX, cuando comienza una lucha organizada y colectiva de las mujeres, en el cual participaron grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos, como lo fue el Renacimiento, la Revolución Francesa, las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindica su autonomía. Es el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. No habla de superioridad, nunca pasando por encima de alguno de los dos géneros, ni discriminando el uno hacia el otro. Simplemente se trata de combatir desigualdades que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, donde no se lucha por ser más, sino que se lucha por ser igual. Ser feminista se podría decir que es un movimiento político contra género, sexo, ideológico y socioeconómico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier tipo de discriminación. Lucha por una sociedad en la que todos caminemos juntos hacia un solo camino, por una felicidad constituida principalmente en valores como lo es el respeto, la libertad, la libertad individual, el consenso y un reconocimiento mutuo entre los dos géneros. También debemos entender que el término de feminismo ha traído consigo algunas connotaciones negativas que a su vez son necesarias de entender fundamentándose de autores y más cuando se habla de la importancia del feminismo en el ámbito laboral. Bien sabemos que la autora Chimamanda Ngozi Adichie, nigeriana, en su libro Todos deberíamos ser feministas, se cuestiona el por qué, ya que no entiende por qué ser feminista significa para muchos ausencia de feminidad o incluso aversión a los valores y tradiciones propios de su cultura. Para ella, ser feminista no significa nada de esto. Se trata más bien de exigir igualdad en un mundo que carece de ella. Muchas veces se normaliza el desmérito de las mujeres en los planos sociales y laborales, con el pretexto de que ya todo cambió, de que ya hay más oportunidades para las mujeres. Y sí, ya son más las oportunidades para las mujeres, ya son más las empresarias, las encargadas de negocios y en general las mujeres que trabajan en la política, en la economía. Pero siguen ganando menos dinero que los hombres, aunque ocupen los mismos cargos. Así que no es cuestión de que ya hay más oportunidades, porque en realidad no las hay, o por lo menos no lo suficiente. No se debe normalizar algo que indiscutiblemente no tiene por qué ser normal. De acuerdo con Chimamanda, citando su texto, si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos que aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de una clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresas. Y algo bien importante que no puede quedar atrás es que si se educa desde pequeño a niños y niñas para que se traten por iguales, teniendo en cuenta que ni el uno ni el otro es superior y sin irrespetar, todo sería más fácil y las cuestiones que se diferencian tan marcadamente por el género disminuirían. Todo es cuestión de trabajar en pro para mejorar la cultura, de acuerdo con cómo se educan los seres humanos desde pequeños. A continuación les mostraremos las respuestas de una encuesta concluida a personas de nuestro círculo social.
Se tomaron muestras de edad, el género y la educación de las personas encuestadas para así pues poder analizar sus respuestas. Pasaremos entonces principalmente a la edad de los encuestados, que la principal fue de un rango de 18 a 30 años con un 72.7%. De segundo lugar tenemos entre edad de 51 a mayor de años con un 18.2%. Y por último tenemos entre el rango de edad de 31 a 50 años, que fue de un 9.1%. De segundo lugar tenemos el género, el cual fue dividido en 3: hombre, mujer y no binario. El ganador pues obviamente fue mujeres, quien tuvo un alcance de 63.6%, y de segundo tenemos a los hombres, quien tuvo un porcentaje del 36.4%. Y por último tenemos el nivel educativo, el cual fue dividido en 4 aspectos. El primero fue primaria, segundo fue bachillerato, tercero fue técnica y cuarto fue pregrado. Y los que más se realizaron pues por los encuestados, el principal fue bachillerato, quien tuvo un porcentaje de 36.4%. Tenemos empate acá, también por estudiantes de pregrado, el cual tuvo el mismo resultado, 36.4%. Y por último tenemos los que están en técnica, que está en un porcentaje de 27.3%. Ahora les mostraremos las preguntas hechas con el porcentaje de respuestas que no son abiertas y las respuestas que también son abiertas con sus textos. Una de las preguntas es: ¿cuál es la diferencia entre el feminismo y ser feminista? Aquí va una de las respuestas. Entonces, como primera tenemos la pregunta de si se han visto cambios hoy en día gracias al feminismo para la mujer y sus derechos. Y pues el 100% respondió que era cierto. De segunda pregunta tenemos que si creían en los movimientos feministas en la sociedad actual. Y en realidad pues tuvo muy buen alcance, el 90% respondió que sí y solamente el 9% dijo que no. La tercera: ¿es importante educar en la actualidad a todos los hombres sobre feminismo? El 90.9% respondió que era verdadero y el 9% simplemente respondió que no. La cuarta es: ¿en el feminismo se cree buscar algún tipo de superioridad hacia el hombre? El 81.8% respondió que no y solamente el 18.2% respondió que sí. La quinta: ¿consideras que el feminismo es buscar igualdad de género? El 81.8% respondió que sí y el 18.2% respondió que no. La sexta dice: Simone de Beauvoir decía: el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. ¿Consideras que actualmente el feminismo se ve de esta forma? El 81.8% respondió que sí y el 18.2% respondió que no. La séptima es una pregunta abierta que dice lo siguiente: ¿qué tanto influye el nivel educativo en base a enseñar a nuestros niños sobre el feminismo? ¿Crees que es importante que crezcan con esto? Ya que es una pregunta abierta, vamos a leerles algunas de las respuestas más relevantes. La primera dice: es fundamental, desde la primera infancia se replican estereotipos basados en perjuicios y estructuras de poder dominantes que pueden ser corregidos desde la educación para lograr un mundo menos violento y más equitativo para las mujeres. Influye demasiado. Me parece que es importantísimo educar a los niños desde muy pequeños sobre esto, porque ambos tenemos las mismas habilidades y no existe un rol de género.
siempre lo que se le enseña a un niño lo va a replicar. Creo que es muy delicado pretender estigmatizar a los niños sobre el feminismo como todo el mundo. Deberían poder decidir qué pensar. La educación no puede ser para estigmatizar, sino para dar herramientas para analizar. Y por último, por supuesto, es importante que en la sociedad nuestros niños, que serán la futura generación, crezcan con las bases desde el colegio y casa de la importancia de la igualdad de género y que todos debemos ser tratados con el mismo respeto para así tener un mundo mejor. ¿Tú crees que solo se es feminista si se ha estudiado sobre el feminismo? Algo que nos sorprende muchísimo de estas respuestas es que ganó que sí se necesita estudiar para saber más acerca del feminismo con un 54.5% y que no con un 45.5%. Así que bueno, ya esto lo recalcamos con el tema del nivel educativo en las preguntas de censo al principio. Y bien sabemos que sí se necesita un poco más de lectura acerca del feminismo, de teoría, de cómo esta lucha y estas revoluciones que han hecho las mujeres han ayudado a que el feminismo se consolide. Y por último tenemos si tú te consideras feminista y por qué. A continuación les mostraremos todas las respuestas que son bastante importantes para analizar. Ahora daremos ejemplos verídicos de casos de mujeres que han trabajado por y para la política, en este caso respaldados por cifras del Observatorio de Género de la CEPAL, donde se mostrarán tablas y evidencias donde se comprueba el incremento de la participación de las mujeres, en este caso en aspectos políticos. En primer lugar, en el área del Poder Ejecutivo tenemos un gran porcentaje de mujeres gracias a su participación en los gabinetes ministeriales, donde va principalmente enfocado en América Latina, el Caribe y la península ibérica. En total son 39 países con una participación, como lo dije anteriormente, de mujeres en gabinetes ministeriales. El último periodo presidencial estuvo totalmente disponible. Pasando al análisis, según el Observatorio de Género CEPAL, América Latina y el Caribe han tenido un aumento discreto de participación de las mujeres en los gabinetes presidenciales. Respecto al periodo anterior, América Latina aumentó un 3.5%, alcanzando un promedio del 28.5%. Esta alza fue levemente más grande en el Caribe, pasando de un promedio del 15.18% a un 19.42%. Los países de la subregión que registraron los mayores incrementos fueron Suriname, Trinidad y Tobago, los cuales aumentaron más del doble de sus promedios, pasando de un 11.8% a un 33.3% y de un 13.3% a un 29.4%. Respectivamente. Sin embargo, ambos países aún se mantienen muy lejos de alcanzar su participación igualitaria. Ahora, en el caso de América Latina, 3 países han tenido incrementos importantes respecto del periodo anterior, como lo son Colombia, el cual tuvo de un 22.41%, Costa Rica de 23.74% y por último México, el cual tuvo de un porcentaje de 17.61%. Desde el año del 2018, Costa Rica posee un gabinete compuesto mayoritariamente solo por mujeres, con un 55.17%. Bueno, y ya para concluir esta agradable charla con ustedes, quisiéramos, a partir del trabajo analizado, a pesar de que existen muchísimos mitos y prejuicios sobre lo que es ser feminista y sobre la mujer en general, nos dimos cuenta y queremos que ustedes también observen que el feminismo nos ha ayudado de una manera a todos en materia de derechos, que gracias a la mayoría de las mujeres de esta generación disfrutan de independencia personal, económica y sobre todo profesional, gracias al trabajo realizado y el esfuerzo que han hecho tantas mujeres a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, que pues hoy les podemos decir feministas con mucho orgullo y con mucho honor. Gracias.